Juan Matías Gil está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va? Te saludamos desde Córdoba. Hola, buenos días. Primero te vamos a pedir que nos ubiques geográficamente. ¿Dónde estás vos ahora y dónde realizas tu trabajo generalmente? Bueno, yo estoy en Palermo, en Sicilia, tratando de negociar un puerto de desembarco para las 439 personas que tenemos a bordo y donde solemos operar es el canal de Sicilia, que es el pedazo del mar que va desde la costa libia hasta Europa hacia el norte, ¿no? O sea, son todos migrantes africanos que buscan tierras europeas. No solo africanos, en Libia, en el Magreb convergen las distintas rutas migratorias que hay, ¿no? Que ya sea por África del Oeste o África del Este, y viene gente, muchos africanos subsaharianos, o sea, del este o del oeste, pero también mucha gente de Medio Oriente, viene gente de Afganistán, de Pakistán, de Bangladesh, de Yemen. Así que es el cuello de la botella migratoria, si lo podemos llamar. Juan, en líneas generales, Juan, perdóname, sí. ¿Esa gente logra su cometido de llegar a Europa o la mayor cantidad de gente no lo logra? Mucha gente se queda en el camino, y no solo en el mar, que es el último eslabón de la cadena, pero para llegar a Libia también tienen que cruzar el desierto del Sahara, donde todavía hay menos visibilidad que en el mar, que ya es muy grave la invisibilidad existente, pero en el desierto no hay nadie que esté monitoreando esto. Entonces sabemos que mucha gente muere en ese pedazo de su ruta, en ese trato de su ruta, y en el mar estamos hablando que en los últimos 7 años murieron más de 23.000 personas. En el 2021, 1.500 personas, que sepamos que son números muy subestimados, porque estas son las muertes registradas que sabemos, o que se ven los cadáveres, o que llegan a las costas, o que los mismos familiares o amigos o gente denuncian que una embarcación salió y no llegó a ningún lado. Entonces, este número hay que tomarlo con mucha precaución. 1.500 personas en el mar, decís vos. Hay que sumarle lo de la travesía del desierto y todo eso. Sin duda, sin más. Y en este pedazo de mar, después tenemos que sumar las rutas que todavía están activas, obviamente con mucho menos actividad, por las negociaciones y los acuerdos que llegaron a Europa con Turquía, que también esa ruta continúa, ¿no? Seguimos viendo gente que cruza a las islas griegas, y en Canarias. Canarias, estamos hablando de otras 1.000 muertes el año pasado, y una vez más, aclaro que son números subestimados. Juan, estaba pensando, mientras vos haces este relato, ¿de qué está huyendo esta gente, conociendo las condiciones con las que se van a encontrar y la posibilidad incluso de perder su vida? ¿Qué infierno tienen que estar viviendo para tomar esta decisión y arriesgarse de tal manera con tal de escapar o huir de qué? Hay una amalgama muy amplia de distintas motivaciones, pero creo que lo que los une es la desesperación, el necesitar una vida mejor. Nadie se va de su casa porque se quiere ir de casa, donde se siente cómodo, donde nació, donde se puede desarrollar. Entonces, la gente evidentemente que se va no lo puede lograr. Hay quienes escapan de conflictos armados, hay quienes escapan de dictaduras, como es el caso de Eritrea, hay casos que escapan de la miseria y el hambre, el impacto del cambio climático, que las economías de subsistencia no les dan el fruto para poder sustentar a sus familias. Y el último año también escuchamos, ¿no?, las consecuencias indirectas del COVID, que mucha gente recibía remesas de economías desarrolladas y el año pasado no sucedió. Entonces fuerza sobre todo a la juventud, y el año pasado un tercio de las personas que rescatamos nosotros eran menores de edad. Entonces cada vez viene más gente más joven expulsada y forzada a migrar por distintos motivos. Y a tu juicio, el mundo, llamémosle desarrollado, o Europa, ¿qué debería hacer ante esto?
Bueno, primero de todo, crear canales seguros y legales para no tener que arriesgar la vida para llegar a otro país y requerir protección internacional. Esto no existe, o hay muy pocas iniciativas que son insignificantes para el volumen de gente que se mueve. Para aquellos que se lanzan a la travesía del mar, obviamente tiene que haber una operación oficial de los estados para garantizar que las personas no pierdan o no pongan en juego su vida. Que esto ha existido. En el 2014 existía aquí la operación Mare Nostrum, gestionada por el gobierno italiano, y a fin de año la terminaron por presión europea porque decían que era un factor de llamada a los migrantes. Se ha demostrado por muchísimos estudios que con o sin barcos en el mar la gente se lanza lo mismo al no tener otras alternativas para hacerlo. Y obviamente condenar a las políticas migratorias europeas, ya sea con el Tratado Europa-Turquía o con el acuerdo entre Libia e Italia, donde Italia financia la actividad de la Guardia Costanera Libia, que están comprobados que eran gente que se dedicaban a actividades criminales, milicias en Libia, y hoy son un cuerpo del Estado pagado para contener a la migración en sus costas. Entonces, fuerzan las leyes internacionales de refugiados, donde todo el mundo tiene derecho a requerir asilo y no ser devuelto al lugar de donde parte, de donde puede sufrir persecución, de donde su vida es peligro, y las garantías de los derechos humanos más básicos no pueden ser cumplidas. Ahora, te anticipo que estoy de acuerdo con el planteo que vos hacés, pero como periodista necesito preguntarte la otra parte, digamos. Muchos en Europa, en el mundo, en Estados Unidos pasa lo mismo con los migrantes latinoamericanos, centroamericanos, mexicanos y demás, y así, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto? En que los europeos te dicen, bueno, pero nosotros no podemos recibir tanta cantidad de gente. Entonces como que van abriendo y cerrando la canilla con un criterio no humanista, como plantea, sino económico. Ya, bueno, necesitamos gente, abrimos la canilla. No necesitamos gente, cerramos la canilla. Es como que falta una unificación de un criterio desde el punto de vista o más humano o menos humano, lo que sea, pero no hay un criterio unánime que se siga así todos los años. Esa da la impresión. Sí, dos cosas para poner en perspectiva. Estamos hablando que la gente que llegó a Europa en los últimos 7 años por esta vía no llega al 1 millón de personas, ni siquiera cerca, con una población de 700 millones de personas. Entonces, la proporción es muy marginal de la gente que logra llegar. Mucha gente se queda en el camino. Y después que Europa tiene que honrar las convenciones internacionales que ha firmado, la Convención de Refugiados, donde la gente tiene el derecho a requerir protección internacional sin poner en riesgo su vida. Estas convenciones fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de lo que pasaba, que Europa era expulsora de mano de obra, de población, perdón por el término, de población. Se crearon estas convenciones y se firmaron en la gran mayoría de los países del mundo, Europa entre ellos. Ahora necesitan estar del otro lado. Hay gente que huye de sus países requiriendo protección internacional, entonces tienen que ahorrar las obligaciones que tienen. No es que nadie les está obligando, ellos mismos se habían comprometido a hacer lo que tienen que hacer. Juan, la verdad es que nos quedan un montón de preguntas, es un tema súper complejo y muy interesante. Te pido esta respuesta cortita porque casi no tenemos tiempo, pero tengo la sensación de que el mundo reacciona cuando hay algunos hechos puntuales, como por ejemplo cuando nos enteramos que fallece un menor o un niño, que vos decías recién, se sorprendieron con la cantidad de menores que están ahora intentando ingresar. ¿Vos sentís que hay una indiferencia generalizada, que nos enteramos de que esto pasa cuando hay un hecho como estos y después nos volvemos a olvidar? Absolutamente. Ayer encontraron 7 muertos en uno de estos barcos. Son 7 personas muertas. Imagínense lo que sería si estas mismas 7 personas fuesen occidentales o blancos que están huyendo a otro país, ¿no? Entonces hay una discriminación muy fuerte, no hay visibilidad en los medios públicos y también ha salido de las agendas políticas la inclusión y la solidaridad, que es una piedra fundamental de los principios de la Unión Europea. Juan, gracias por esta comunicación con Córdoba, con Argentina.